Diga conmigo, por favor, el reino de Dios. No, pero dígalo fuerte, así como que lo cree. 1, 2, 3. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 18 en la versión Dios habla hoy. Fíjese lo que dice la Biblia. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Otra vez, ¿quién es la cabeza? Cristo. Y les quiero dar un consejo a todos los hombres, porque según nosotros somos la cabeza del hogar, ¿sí o no? Algunos somos cabezones. Dile a tu esposo, el pastor te está ministrando desde ahorita. Sí, algunos somos cabezones, pero ahí le va, escúcheme. Hombres que están aquí, si queremos que nuestra esposa se someta porque somos la cabeza, nosotros necesitamos aprender a someternos a Cristo. Porque creo que para la esposa someterse a alguien que sirve a Dios de la manera correcta no le será difícil. Va otra vez porque los hombres no dijeron amén. Ahí va otra vez. Para que la esposa se someta al hombre que decimos que somos la cabeza del hogar, necesitamos someternos nosotros a Cristo. Para que a la esposa no le sea difícil someterse al varón. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que el carácter de Cristo lo tenemos plasmado en nuestra vida. Por eso es importante. Ahora, la iglesia, diga conmigo, la iglesia debe de someterse a Cristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Diga conmigo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero Él es la cabeza. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todos. Ahora, déjenme enseñarle algo del reino de Dios que creo que es importante y vamos a aclarar algunas dudas en esta serie. Número 1, el reino de Dios no es democrático, socialista, comunista, capitalista y todo lo que haya. Otra vez, el reino de Dios no es comunista, no es democrático. Pastor, es que el lugar más democrático debe de ser la iglesia. No, señor. Es más, le voy a decir algo y espero que no se levante. No, si aquí no hay democracia, yo me voy. Cálmese, déjeme explicarle. El lugar menos democrático es la iglesia. Otra vez, porque ya había que muchos así ya me tiraron unos ojos de me lo voy a comer, pastor. Ahí va. El lugar menos democrático es la iglesia. La iglesia, el gobierno de la iglesia no es demócrata, no es socialista, no es comunista, no es capitalista, no es nada de eso. Es decir, aquí no se vale lo que la mayoría diga. Estoy hablando de las reglas de Dios. Aquí no se vale lo que la mayoría diga. Es más, lo que la mayoría diga a Dios no le importa. Va otra vez. Lo que la mayoría diga a Dios no le importa. A Dios le importa que se respeten sus leyes. Otra vez, porque voy a batallar para sacarles amenes, pero ahí les va. A Dios no le importa lo que piense usted o yo. A Dios le importa lo que dice su palabra. Por eso el reino de Dios, este reino no es democrático, no es socialista, no es comunista, no es capitalista. Entonces, pastor, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es teocrático. Es un reino, dígalo conmigo, teocrático. No, dígalo otra vez fuerte. 1, 2, 3. Teocrático. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Es una palabra griega que viene de teos y kratos. La palabra teos quiere decir Dios. La palabra kratos quiere decir poder o gobierno. Cuando nosotros unimos esa palabra griega, teos, kratos, quiere decir que Dios tiene el poder y Dios tiene el gobierno. Por eso, en este lugar, la iglesia de Cristo no es democrática, no es socialista, no es comunista, no es capitalista, es teocrática. ¿Por qué? Porque solo el reino de Dios importa. Solo lo que Dios dice importa y no hay nada más hacia dónde hacernos. Yo no puedo negociar con Dios sus leyes y decirle: Dios, tú dices que yo debo de amar a mis enemigos, pero voy a decirte a este sí y a este no. Dios dice: eso no se puede. Esta es mi ley y se acabó. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es teocrático. Solo la ley de Dios importa. No, va otra vez, porque esa como que batallaron. Solo la ley de Dios importa. No importa su opinión, no importa. No importa mi opinión, importa lo que Dios dijo. Por eso el reino de Dios es teocrático. Solo nos basamos en la palabra de Dios. En el reino teocrático de Dios, no importa lo que la mayoría de la gente opine. Lo único que importa es lo que Dios establece en su palabra.
¿Por qué? Porque es el gobierno que rige nuestra vida. Y le voy a demostrar cuando un rey quiso hacer democracia y le fue mal. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 24. Dios manda a Saúl a hacer la guerra y le dice, termina con todo. Y este hombre que era un hombre de Dios, porque Dios lo había escogido, de repente empieza a dudar de las cosas. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora a mí, porque el Señor le dijo, mata todo, aún los animales. Y el pueblo dijo, ¿cómo vas a matar los animales gorditos? Vamos a llevarlos para sacrificarlos. Pero Dios dijo, hay que matar todo. Y la Biblia dice que Saúl le hizo caso al pueblo, pero el reino de Dios es que si Dios da una orden, hay que cumplirla al pie de la letra. No, va otra vez. Que si Dios da una orden, hay que cumplirla, ¿qué? Al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Él es el rey y yo soy su siervo. Porque Él es el rey y yo soy su esclavo. Por eso, ahí le va. Por eso le pedí a un hermano que me hiciera esto. ¿Saben qué es esto? ¿Es un qué? ¿Saben que el reino de Dios consiste en esto? Otra vez. ¿Saben que el reino de Dios consiste en esto? Ah, ¿no les agradó? Pues ahí les va otra vez. ¿Saben que el reino de Dios consiste en esto? ¿Qué es esto para los que saben? Es un yugo. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, este yugo debe de ser puesto sobre nuestra vida. Y los que saben, el yugo tenía una rienda. ¿Y quién lo controlaba? ¿Quién controlaba el yugo? El que llevaba la yunta. Él era el que tenía el control. Si de repente los bueyes se querían ir hacia la derecha, él jalaba para que te fueras. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios es someternos a lo que Dios dice. ¿Me guste o no me guste? ¿Me agrade o no me agrade? Por eso, cuando Dios dice perdona y tú, no, Señor, Dios te jala y te dice, tienes que hacerlo. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que entrar en este yugo. Ahora, déjeme explicarle por qué a veces algunos batallamos. Y mientras sigue el sermón, vamos a entender cosas. ¿Qué tan importante es el reino de Dios que Apocalipsis 22:18 dice esto? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. Quiere decir que estas leyes son imborrables. Otra vez. Estas leyes son imborrables. Y estas leyes son parte del reino. Ahora, ¿cómo nos rige Dios? ¿Cómo el reino de Dios viene a nuestra vida? A través de esto. A través de este libro entendemos y conocemos las reglas que Dios nos está imponiendo, porque Dios es el rey de este reino. Y como Él es el rey, nosotros tenemos que aprender a someternos. Ahora, miren lo que dijo Cristo, palabras interesantísimas. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino, dígalo por favor, mi reino. Por eso chocamos, porque el reino de Dios no es de este mundo, no se acopla a este mundo. Es decir, el reino de Dios es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el mundo alguien nos ofendía y nosotros se la regresábamos. En el reino de Dios, por eso el Señor dijo, mi reino no es como tú piensas, mi reino es completamente diferente. Es someterte a la voluntad de Dios, que aunque tú no tengas y no sientas perdonar, porque hay gente que dice, pastor, es que no siento perdonar. ¿Y quién te dijo que el reino de Dios es de sentimientos? El reino de Dios es de convicciones.
decir, no necesito sentir para hacerlo, necesito estar convencido que Dios me lo está pidiendo. Y cuando yo estoy convencido que Dios me lo pidió, yo digo, no importan mis sentimientos van a un lado y voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Entonces, cuando nosotros entendemos que el reino de Dios no es de este, no nos comportemos como el mundo. ¿Cómo nos comportamos cuando alguien nos hiere, nos ofende, nos insulta? ¿Nos comportamos como el mundo? ¿O nos comportamos en base al reino de Dios? Jesús se los dejó claro, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino. Por eso Jesús dijo que Él es nuestra justicia. Porque Él pelea por nosotros. Porque ese es el reino precioso de Dios. El reino de Dios, escuche esto, no vino a conquistar naciones, vino a conquistar corazones. No, eso merecía un mejor amén, que se arrancara los pocos pelos que le quedan. Ahí va otra vez. El reino de Dios no vino a conquistar naciones, vino a conquistar corazones. ¿Sí o no? No se trata de conquistar naciones, no se trata de conquistar territorios, se trata de conquistar corazones. Y cuando el reino de Dios viene a nosotros, es cuando empieza a conquistar nuestra vida. Y es cuando el reino de Dios empieza a ser implementado en nuestra vida. Ahora, escuche esto. ¿Cómo iniciamos en el reino de Dios? ¿Cómo? Todos, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos iniciado en el reino de Dios. Pero pastor, ¿cómo inicio? Juan capítulo 3, verso 3 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede. Ahí va, porque eso se va a poner interesante. ¿Me lo pueden repetir por favor a las 3? 1, 2, 3. Diga conmigo, el reino de Dios se puede ver. Cada vez que tú perdonas, el reino de Dios se ve en tu vida. Cada vez que tú haces lo correcto, el reino de Dios se ve en tu vida. Cada vez que rechazas lo malo, el reino de Dios es visible en tu vida. El reino de Dios. Ahora, ¿cómo lo empezamos a ver? Cuando nacemos, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, entonces nuestra vida empieza a tener una visión de lo que es el reino de Dios, algo que no entendíamos. Por ejemplo, muchos de ustedes antes de conocer a Dios, a sus familiares les decían, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué te dan ahí? Ay, ahí te quitan el dinero, das diezmos. Yo ni loco. Y ahorita está aquí loco dando diezmos. ¿Sí o no? O sea, antes, no, algo te han de dar ahí. Algo, por eso vas. Y como no entendíamos el concepto, pero ahora que hemos visto Él, lo empezamos a entender. ¿Por qué? Porque para entrar y entender el reino de Dios hay que nacer de nuevo. La experiencia más grande que el hombre puede tener es nacer de nuevo. Pastor, ¿puedo volver a entrar al vientre de mi madre? No, ya te quedaste con la cara que tienes. Entonces, pastor, es que nace el corazón. Dios nos vuelve a dar una oportunidad para ahora hacer las cosas bajo las leyes del reino de Dios. Somos los mismos, vamos a tener las mismas experiencias, pero no los mismos resultados. No, eso merecía otro mejor amén. Vamos a tener las mismas experiencias. ¿Por qué? Porque vas a tener siguiendo problemas, va a haber problemas, va a haber gente que nos va a insultar, que nos va a ofender, nos va a pasar lo mismo, pero el resultado va a ser diferente, porque ahora nos basamos en lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien comprendió eso? Por eso es muy importante, diga conmigo, nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, uno empieza a ver lo que Dios quiere. Uno empieza a entrar en ese reino de Dios. Por ejemplo, una persona quizás que viene por primera vez. ¿Y cuánto dura la iglesia? 2 horas. Ay, 2 horas. Ay, ya vámonos, ya que se calle, vámonos, ya habla mucho. ¿Y por qué grita? Pues qué le importa si hablo yo. ¿Sí?
¿Y por qué hace eso el pastor? ¿Y por qué hacen tanto escándalo? Porque no ha entrado en él. Pero una vez que tú entraste, le hallaste sabor a las cosas. ¿Sí o no? Cuando tú entras en el reino, le encuentras sabor a las cosas. ¿Por qué? Porque ahora entiendes que esto es el reino de Dios. Y tú dices, wow, me gozo en lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque ya he nacido. Nacer de nuevo es la preciosa oportunidad para empezar a tener y ver el reino de Dios en nuestra vida. Ahora, escuche esto. El reino de Dios se ha acercado. Y esto es algo que a todos nos debe de impactar. Lucas 19 dice esto: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado ¿qué? No, dígalo, porque esto está impresionante. Dígalo, se ha acercado ¿qué? Cada persona que hoy nos visita por primera vez, que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, que dice, pues me invitaron, pastor, me dijeron que si venía me llevaban saliendo al Carl Jr. Pues qué bueno si alguien te trajo así. Qué bueno a los hijos y tu papá te dijo, vas al culto y te compro los Nike que quieres. Y viniste por interés. Gloria a Dios porque viniste por interés. No pasa absolutamente nada, porque en ese interés Dios puede tocar tu corazón. Sí, ahora escuchen. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, ¿se ha acercado a vosotros el reino? Eso quiere decir que cada vez que Dios hace algo en tu vida, el reino de Dios está cerca de ti. Eso quiere decir, jóvenes que están aquí y que no han tomado una decisión firme, que vienes porque tu papá te trae, porque tu mamá te trae, porque si no en la tarde no sales, sino porque no te compra lo que tú quieres. Yo te quiero decir algo: cada vez que tú vienes, tú tienes la oportunidad de que el reino de Dios se acerque a tu vida. ¿Por qué? Porque tú ves las bondades de Dios sobre tu vida. Tú ves las bondades de Dios en tu casa, en tu familia. Dios se ha acercado a ti para bendecirte. Entonces, cada vez que Dios hace un milagro, mire, cuando Dios hace un milagro con la gente que no le conoce, el reino de Dios le está tocando la puerta. Va otra vez. Cada vez que Dios hace un milagro en tu vida, es el reino de Dios que te está tocando la puerta y que te dice, hey, aquí estoy. Cada milagro es una oportunidad de Dios para nosotros. Cada vez que Dios obra algo, que Dios te provee, que Dios te bendice, que Dios hace algo, es el reino de Dios tocando tu vida y diciéndote, aquí estoy contigo, porque el reino de Dios se ha acercado. La forma en que la gente veía el reino de Dios es que el Señor sanaba leprosos, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban. Y la gente dice, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y cuando el reino de Dios está cerca de ti, agárrate, porque van a suceder cosas que nunca habían sucedido en tu vida. Van a empezar a haber cambios en tu vida. Y no es porque seamos buenas personas, es porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. O sea, qué bendición es que el reino de Dios empiece a acercarse a nuestra vida. Cada milagro, sanidad u oración contestada es el reflejo de que el reino de Dios está cerca. ¿Sobre cuántos está cerca el reino de Dios? ¿A cuántos de esta semana Dios ha hecho algo en sus vidas? Es que el reino de Dios está cerca de ti. El reino de Dios está tocando a tu puerta. Por eso, qué importante. Miren lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha... Wow. Cada vez... Cuando mi mamá empezó a venir a Cristo, porque mi mamá fue la primera que conoció a Dios, pero yo no entendía que el reino de Dios se había acercado a mi casa. No, yo no entendía eso. Cuando mi mamá empezó a cambiar su vida, yo no entendía que el reino de Dios empezó a llegar a la casa. Y empezaron a haber cambios que yo decía, ¿cómo?
Después de yo ver a mi viejita que cuando mi papá llegaba tomado, gritando y haciendo escándalo, se tiraba en uno de los 3 cuartitos que teníamos a llorar y a decir me quiero morir. Y después de ella conocer a Jesús, se iba al mismo cuarto, iba igual de rodillas, pero ahora levantaba las manos y mi viejita decía, pero algún día yo voy a ver a ese hombre transformado. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué mosca le picó a esta señora? Que seguimos teniendo la misma situación, pero el reino de Dios había llegado. Así es que déjeme darle un mensaje de esperanza. No sé lo que vivas, pero el reino de Dios ha llegado a tu casa y las cosas van a cambiar, porque eso lo promete el Señor. Por eso el reino de Dios es tan impresionante en nuestra vida. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero hay otra cosa. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Como pastor, el reino de Dios se establece en nuestra vida. Como ya lo dije, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es visible con nuestros ojos naturales. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. El reino de Dios lo empezamos a ver con los ojos espirituales. Empezamos a ver la gloria de Dios. Por ejemplo, usted que está pasando por una situación difícil, no sé, una enfermedad, hijos que no vienen a algo. Cuando usted ve el reino de Dios, usted dice, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Porque yo estoy convencido que estoy viendo el reino de Dios. Y el reino de Dios me prometió que si yo creo, mi casa le va a servir con todo el corazón. Entonces uno tiene que empezar a ver, porque el reino de Dios no es visible. No es visible con estos ojos, es visible con los ojos espirituales de Dios. Cuando venimos al reino de Dios, empezamos a vivir un ambiente diferente. Empezamos a percibir cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ahora lo vemos desde la óptica de Dios. Les pongo un ejemplo. Hermanos, sean honestos, ¿cuántos eran catarrines? Ahora resulta que todos me salieron una bola de santos. Se van a ir al infierno por mentirosos, Levante la mano el catarrín. Digo, eran. No, levante la mano, le he dicho que la baje, levántela y ojalá se eche un buen desodorante. Ahí va, levántela. Hermano, te quiero decir algo. En ese ambiente tú decías, esta es vida, bonita. Pero no sé si a usted les pasa, que una vez que vinieron a Cristo, ustedes dicen, ¿y por qué hacía eso? ¿Y por qué me comportaba así? ¿Por qué dejaba a mis hijos sin comer? ¿Por qué me perdía días? Y empiezan los ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque ahora el reino de Dios ha llegado a su vida. De tal manera que usted ve las cosas de manera diferente. Porque antes la veíamos bajo una mente, como dice la Biblia, animal, que no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero una vez que venimos a Dios, decimos, ¿y por qué yo era así? ¿Y por qué hacía esto? ¿Y por qué era tan mala persona? ¿Y por qué dije tantas maldiciones? Y aquellos, ¿por qué golpeé a fulano? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque ahora estás bajo el reino. Entonces estás viendo la óptica del reino de Dios y empiezas a caminar de acuerdo al reino de Dios. Y la vida empieza a hacer lo que antes para ti era anormal, ahora es normal. Va otra vez. Lo que para ti antes era normal, vivir una vida disoluta, borracho, no sé, todas esas cosas, ahora es una vida normal. Tú dices, ¿qué onda con estos? Pero ahora tu vida normal es anormal para los otros. Por eso, entrar en el reino de Dios es algo impresionante. El reino de Dios llega a nuestra vida y no lo podemos ver con estos ojos naturales. Por eso, nunca se deje guiar por las emociones. Guíese por las convicciones.
Mire lo que dice Lucas, capítulo 18, versos 22 y 23. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Wow. Eso para mí es algo impresionante. Diga conmigo, el reino de Dios se acerca. No, diga conmigo, el reino de Dios se acerca. El reino de Dios se acercó a ese joven rico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto. Esto es parte del reino. Todo esto lo he hecho. No, te falta una cosa. Te falta el último candado por abrir. Te falta el último candado por abrir para entrar al reino. ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué? El reino de Dios estaba. Si no me lo dice, empiezo a predicar. El reino de Dios estaba cerca. Cerca, tan cerca que solamente tenía que decir: sí, Señor. Y Dios empezaba a hacer cosas maravillosas. Pero este muchacho le dijo al reino de Dios: no me gusta esa condición. Ahí le va. Por eso de repente los cristianos empezamos a escoger que sí y que no. Y en lugar de acercarnos al reino de Dios, nos alejamos. Porque el reino de Dios, recuérdelo, no es democrático. Dios no te va a decir: mi hijo, le gusta el perdonar. Y como un niño chiflado: no se lo merece. Y Dios no te va a decir: está bueno, mi hijo, haga lo que mi hijo quiera, al cabo yo lo amo. Dios no es así. Dios te va a decir, aunque no le guste, esas son las reglas. Cada vez, escúcheme esto, cada vez que este pastor predica y te duele algo, es que el reino de Dios está tocando a tu corazón. No, va otra vez, porque ay, qué bien se siente. Cada vez que este pastor predica y te duele, ay, prieto, está más prieto ahora que anda en la construcción. Sí, ¿y qué? Mi esposa me dice que parece que me sacaron brillo. Es cruel conmigo. Hasta me regaló un sombrero. Póntelo. Y luego, no, déjenme, les gusta el chisme. Una de mis hijas me dice: ponte bloqueador, pa. Pues ahí voy yo, haciéndole caso. Me lo compró, me lo dio, me lo puse. Oh, traía mis ojos rojos. Pa, te la tronaste. No. Porque obviamente andaba trabajando, el sudor me metió el bloqueador a los ojos. Y que le mando una foto. Por tu culpa. Te voy a comprar aerosol, pa. O sea, diga conmigo, el reino de Dios toca nuestra puerta. Cada vez que tú eres confrontado, cuando vienes a la iglesia o lees la Biblia y Dios te confronta, el reino de Dios está tocando. Está tocando tu vida. ¿Por qué, pastor? Ahí va. Escúchenme, cristianos. Hay áreas de nuestra vida que Dios las controla. Pero hay otras áreas en las que no le hemos dado oportunidad que las controle. Y Dios quiere controlar todas las áreas de nuestra vida. Hay áreas donde nosotros: no, Señor, esta área no, porque me hirieron mucho, Señor. Tu padre te abandonó, tu madre te abandonó. No, Señor, jamás la voy a perdonar. Y Dios te dice: ¿quieres ser feliz? Perdónala. No, Señor, no, esa área yo te sirvo, te adoro, diezmo, ofrendo, hago todo lo que tú quieras, pero eso no me lo pidas. Y Dios te dice: es que mientras no lo sueltes, el reino de Dios no va a gobernar esa parte de tu vida. Y tus emociones van a estar gobernando tu vida y van a estar destruyendo lo que tú estás construyendo. Por eso, cuando el reino de Dios llega a nuestra vida y golpea nuestro corazón, es que Él quiere tomar el control. Este joven, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto. Si ya lo hice, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso, porque era el problema no era que era rico, el problema era que amaba más al dinero. Y Dios le dijo: necesito gobernar esa área de tu vida. Escúcheme. Dios le dijo: no quiero que dejes de ser rico,
pero quiero gobernar tu corazón. No quiero que el dinero gobierne tu corazón, quiero yo gobernar tu corazón. Dios no quiere quitarte las riquezas, Dios quiere gobernarte en medio de tu prosperidad. Por eso cuando viene el reino de Dios es impresionante. Hay una gran diferencia entre el reino de Dios se acercó a nosotros a que el reino de Dios está en nosotros. Hay una gran diferencia. Hay cristianos que no batallan para perdonar y hay otros que todavía patinan. ¿Por qué? En algunos ha llegado el reino de Dios, pero en otros el reino de Dios está dentro de ellos. Por eso el reino de Dios quiere tomar el control absoluto de nuestra vida. Si el joven rico hubiera visto el reino de Dios, sin dudarlo, lo hubiera dejado. No, otra vez. Si el joven, mire hermano, mire, ahí le va, hermano que están aquí. Y yo no sé por qué me estoy yendo mucho por el lado del perdón. Ahí va, ha de ver aquí 2, 3 bien atorados, pero ahí va. El problema con el cristiano es que cuando no puede ver el reino de Dios, Dios te dice perdona, pero tú no alcanzas a ver el efecto que va a tener. Otra vez, tú no alcanzas a ver la avalancha de bendiciones que se van a venir, porque estamos tan atorados viendo lo que nos hicieron que perdemos de vista el reino de Dios. Si el joven rico hubiera visto el ofrecimiento, déjalo todo y sígueme. Si ese joven hubiera visto lo que venía, no hombre, lo hubiera dejado todo. ¿Por qué? Fuera uno de los 12. Su nombre estaría escrito, escúcheme, en una de las columnas de la gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Estuviéramos hablando de él como el otro apóstol de Cristo, pero no tuvo la visión de ver. Ahí va. Cuando tú gobiernas un área de tu vida, es porque tienes una visión corta. No alcanzas a ver lo que Dios quiere hacer. Por eso batallamos y hay áreas que no queremos soltar. No, Señor, no. Y Dios te dice, si me las soltaras, te quitaría la amargura. Si me dejaras gobernar esa área de tu vida, te quitaría el dolor. Si me dejaras gobernar esa área de tu vida, te daría la paz que estás buscando. Pero hay áreas de nuestra vida que son ingobernables por Dios. Y es como entonces nosotros vivimos la vida cristiana, pero una vida cristiana insatisfecha. ¿Por qué? Porque hay áreas que el reino de Dios aún no controla en nuestra vida. Pero Mateo 13:44, mire lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Diga conmigo, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo y compra. Wow. Perder para ganar. La Biblia dice que un hombre andaba buscando un terrenito, andaba buscando algo, vio y de pronto dijo, pues a ver qué tan maciza está la tierra. Le metió el talache, sí saben lo que es talache, ¿verdad? Gracias a Dios. Le metió el talache, la pala y encontró. Pero el terreno no era. Entonces, ¿qué dijo? Lo escondo. ¿Cuánto vale el terreno? Pues vale 5 millones. Ahorita vengo, a ver qué. Voy a vender mi casa, voy a vender mi carro, voy a vender el perro, voy a vender el gato, voy a vender todo. Voy a vender todo, no me importa quedarme sin nada, porque lo que está ahí es más valioso que lo que yo poseo. La Biblia dice que este hombre vendió todo y fue y compró. ¿Sabe? A veces nosotros cuando llegamos a Cristo perdemos mucho porque vamos a ganar más. No lo entendió. Venimos a Cristo y vamos a perder porque vamos a ganar la vida eterna. Vamos a ganar porque encontramos un tesoro escondido. ¿Cuántos encontraron ese tesoro escondido? Es un tesoro escondido que tú dices, valió la pena. Valió la pena dejar todo. Valió la pena dejar el mundo. Valió la pena dejar todo. ¿Por qué? Porque el premio va a ser mucho mayor.
También, Filipenses 3:8, el apóstol Pablo parece reafirmar esta palabra. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Otra vez, ¿qué? Ahí va, ahí va. Lo perdió todo, que ha sido el único, después de Elías, después de Enoc, que subieron que fue al tercer cielo, que vio cosas que ojo no vio ni oído, ni han subido en corazón de hombre. El hombre sabía que el tesoro que había escondido valía la pena dejar todo por esa experiencia maravillosa. A veces no nos damos cuenta que dejar todo por el tesoro que hemos escondido. Y yo quiero decirle algo, iglesia, y espero que si usted lo cree, haga un escándalo en este lugar. Tu tesoro se llama Cristo Jesús y vale la pena dejarlo todo por Él. Vale la pena dejarlo todo por Él. Nuestro gran tesoro tiene nombre, Cristo Jesús. Sí. Cristo te dice, deja esto, no. Entrégame eso, no. No, porque en las noches lloro bien sabroso, Señor. Déjame eso. No, porque en eso, Señor, en eso es donde todos se compadecen de mí al verme. Y Dios te dice, pero te quiero hacer feliz. Por eso Dios siempre nos reta a que le entreguemos las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que el reino de Dios tome posesión y control de nuestras vidas. Colosenses 1:13, Nueva Biblia Viva. Él nos rescató. ¿De dónde? Wow. Él nos rescató del reino de las y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fuimos rescatados. Fuimos sacados de la miseria, de lo malo. Y ahora caminamos en un reino de luz. Y esa experiencia maravillosa la vivimos el día que nacimos de nuevo. Romanos dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada de eso, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios en nuestra vida. Empezamos a practicar la justicia. No, eso merece un mejor amén. Empezamos a practicar la justicia. Ay, pastores, pero voy a ser un practicante de la justicia, pastor. Empezamos a practicar la justicia. Y luego, practicar la justicia, ¿qué trae? Paz con los hombres. A veces no. Pero la paz con Dios, sí. La paz de que estamos haciendo lo correcto y que el cielo nos está aplaudiendo. Esa paz es la que todos deberíamos de tener. Y luego lo siguiente es el gozo. El gozo de saber que estoy obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Entonces, eso es el reino de Dios en nuestra vida. Por eso, Mateo 6:33 nos dice algo impresionante. Busca, diga conmigo, busca. Primeramente. Otra vez, ¿qué? ¿Me da 5 minutos para explicarle? Digo, estos son adicionales al tiempo del sermón, se lo anticipo. Va. Busca, diga conmigo, busca. A veces estas palabras no las entendemos mucho, pero yo se lo quiero explicar si usted me da oportunidad. Mas buscad primeramente. Y alguien dice, pastor, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a ayunar más. Qué bueno, qué bueno. Pero eso no es buscar el reino de Dios. Es parte, pero no es. Entonces, pastor, ¿qué es buscar el reino de Dios, pastor? Buscar el reino de Dios es que si usted tiene una querida y usted quiere hacer el reino de Dios, ¿qué dice la Biblia? Solamente tendrás una mujer. Ay, quiero hacer lo correcto, sí.
aquí me quedo. Allá, bye, adiós, goodbye. ¿Por qué? Porque eso es buscar. ¿Qué dice Dios acerca de esto que yo quiero hacer? ¿Qué dice Dios acerca de esto que yo quiero practicar? ¿Qué dice Dios acerca de esto que yo quiero pensar? ¿Qué dice Dios? Y vamos y buscamos. ¿Qué dice Dios? Ay, Padre, me salió una oportunidad de... Sí agarró la onda, ¿verdad? O se los digo. Darle un tirón a algo que no es mío. Me salió la oportunidad. Y tú dices, no te pido que me des, ponme donde hay, Señor. Y aquel que quiere buscar el rostro de Dios, no robará. Ay, Padre, pero está de pechito, Señor. No robará. Ay, Señor, pero mira, si le mata que yo le haga así, que diga una mentirita piadosa y eso es mío, Padre. Pero Dios dice, no. Y usted dice, no lo voy a hacer. Usted ha buscado. Usted ha buscado el reino de Dios. A veces la gente dice, ora mucho y roba mucho. Ay, se me salió eso. Ayuna mucho y miente mucho. Porque eso no es buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Hacer lo que Él dice que yo debo de hacer y practicarlo. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su no la tuya. Y todas esas cosas que tú estás dejando por buscar, Dios te las va a recompensar de la manera correcta. Ahí va otra vez. Ahí va. Le salió una oportunidad para darle un pellizco a algo que no es suyo. Y usted dice, busco a Dios, no lo voy a hacer. Te vas a quedar pobre, pero bendecido. Y Dios dice, tú me buscas haciendo lo correcto. Eso que tú dejaste, yo te lo voy a entregar, pero de la manera correcta. Yo pensé que se iban a arrancar los pelos, a gritar aleluya, a hacer algo. Esto que tú dices, es que Dios dice que así no. Yo busco a Dios y digo no. ¿Me insistes? No. Dios dice, búscame. Y todas esas cosas. ¿Qué no dice esas cosas? De la manera correcta, yo te las voy a entregar. Porque decidiste buscar el reino de Dios. Así es que cuando uno decide buscar el reino de Dios de la manera correcta, bajo la justicia de Dios, Él bendice nuestra vida. Ahora, porque es importante buscar. Mire, me puse a buscar esta palabra en el original. Viene de la palabra original seteo, que quiere decir adorar a Dios. ¿Cómo? O sea, buscar quiere decir otra vez, porque está interesante. Ahí va. ¿Más buscar qué? Si lo traducimos de la palabra seteo, quiere decir entonces adorar a Dios primeramente en su reino. La siguiente es desear. Más desear primeramente. La tercera, estamos traduciendo la palabra buscar del original, que viene de la palabra seteo, que quiere decir adorar a Dios, que quiere decir desear. Y la tercera, esforzarse. Más, esfuérzate. Primeramente, ¿dónde? En el reino. Y todas las demás cosas. Escúcheme, por eso, nadie que rechaza lo malo pierde. No, va otra vez. Nadie que rechaza lo malo pierde. Porque Dios te lo regresa de la manera correcta. Ahí va otra vez. Porque Dios te lo regresa de la manera correcta. Y cuando digo de la manera correcta, quiere decir
que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. La palabra de Dios te bendice a ti, bendice a tus hijos, bendice a tu familia, y el diablo no tiene autoridad sobre la bendición que llegó de la manera correcta. ¿Alguien lo está comprendiendo? Estoy predicando tan chido que yo mismo me voy a dar una ofrenda. Deprégamela tú. Picha algo. Cuando el reino de Dios ha llegado a nosotros, nos convertimos en verdaderos. ¿En verdaderos? Porque adorador no es aquel que... Esa es una expresión. ¿Es qué? Cuando adoras. Cuando tienes la oportunidad de mentir y no mientes. Cuando adoro, pastor. Cuando tengo la oportunidad de maldecir pero no maldigo. Cuando adoro, pastor. Cuando tengo la oportunidad de mentir pero prefiero decir la verdad. Es cuando yo soy un adorador. Hemos bajado la calidad de adorar y lo hemos bajado, perdón por lo que voy a decir, a una expresión de alabanza. No, adorar es rechazar lo malo y aceptar lo bueno. Por eso es tan importante aprender a adorar. Cuando el reino de Dios ha llegado a nosotros, nos convertimos en verdaderos. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí. Y ahí le va. No dijo voy a adorar, dijo ¿qué? Más de uno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí va, escuche. ¿Cómo iba a adorar Isaac? Porque él dijo iremos y... Wow. ¿Cómo adoró Isaac? Porque Abraham dijo él también va a adorar. ¿Cómo? Sabiendo que él era la ofrenda del sacrificio. No entendió usted. Sabiendo que no había cordero, él era el cordero. Y la Biblia dice, hablando de Cristo, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no. Isaac, según el relato bíblico, nunca le dijo a su padre: padre, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? Solamente una vez le preguntó y él dijo: Jehová proveerá. Y el muchacho no volvió a decir nada, ni cuando lo ataron, ni cuando lo pusieron sobre. Sabía que él iba a hacer el sacrificio. Va, iglesia, cuando lo atan y lo ponen en el altar del sacrificio, atado de manos y de pies, ¿qué entendió él? Cuando Abraham levantó el cuchillo, ¿qué entendió él? Y dijo algo. ¿Por qué? Porque había sido entrenado para adorar. No, les estoy enseñando algo poderoso. Dios está aquí. De verdad, créame, Dios está aquí.